Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Estas palabras, que se encuentran en el libro de Apocalipsis, nos llevan a una pregunta que ha resonado por siglos: ¿Jesús era simplemente un hombre, o era algo más? Al adentrarnos en los secretos ocultos del Nuevo Testamento, descubriremos que cada palabra, cada milagro, cada momento, parece susurrar una respuesta que trasciende la comprensión humana. Para entender quién era Jesús, debemos empezar por lo que se dice de él. No solo sus palabras, sino lo que los evangelistas y apóstoles escribieron sobre su vida. Desde el primer versículo del Evangelio de Juan, encontramos una declaración extraordinaria: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí no se habla de un profeta, ni de un simple maestro, sino de una conexión directa con la divinidad misma. ¿Pero qué significa esto? La palabra verbo viene del griego logos, que no solo implica palabra hablada, sino también razón, lógica, e incluso el principio creador detrás de todo lo que existe. Juan está diciendo que Jesús no solo era un hombre caminando entre nosotros, era la misma esencia divina que creó los cielos y la tierra. Algunos podrían argumentar que esto es solo una metáfora, una manera poética de describir a un gran líder espiritual. Pero si miramos más de cerca, vemos que los detalles van mucho más allá de la poesía. Por ejemplo, los milagros de Jesús no son presentados como trucos para asombrar a las multitudes. En cambio, están diseñados para mostrar autoridad sobre elementos fundamentales: el agua, el viento, la vida misma. Cuando calma la tormenta, no lo hace con herramientas humanas, lo hace con una simple orden: calla. Enmudece. Este acto es un eco directo de Génesis, donde Dios habla y el caos del vacío se convierte en creación. Jesús, al hablar, revela que su poder no es prestado ni aprendido. Es un poder que surge de la misma fuente de la creación. Y sin embargo, la humanidad de Jesús no se oculta. Siente hambre, llora, experimenta ira y compasión. ¿Cómo es posible que alguien sea completamente humano y completamente divino al mismo tiempo? Este es uno de los mayores misterios del cristianismo, y a la vez, una clave para entender su mensaje. En el Nuevo Testamento, Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre más de 80 veces. Pero este título, lejos de limitarlo a lo humano, tiene un trasfondo profundo en la profecía de Daniel. En el capítulo 7 de ese libro, el Hijo del Hombre es una figura celestial que recibe dominio eterno y autoridad divina. Así que, mientras avanzamos en esta exploración, preguntémonos: ¿podría alguien inventar algo tan complejo y entrelazado? ¿O estamos ante una verdad que se revela gradualmente a través de los siglos? Cada palabra en los evangelios parece diseñada para empujarnos hacia una respuesta inevitable: Jesús era más que un hombre. Los milagros como pruebas de una realidad mayor. Uno de los aspectos más intrigantes de Jesús es cómo sus acciones parecían romper las leyes de la naturaleza. No hablamos solo de relatos aislados, sino de una serie de eventos que desafían cualquier explicación racional. En los evangelios, sus milagros no son presentados como actos de simple caridad o muestras de poder, sino como señales de algo mucho más profundo, una autoridad que va más allá de lo humano. Consideremos el relato de la multiplicación de los panes y los peces. Aquí no se trata solo de alimentar a una multitud hambrienta. Lo fascinante es el contexto. Los discípulos están desconcertados por la falta de recursos, pero Jesús, en lugar de preocuparse, da gracias a Dios y comienza a repartir. El resultado no es solo suficiente comida para todos, sino que sobran 12 cestas llenas. Este acto no solo muestra compasión, sino que apunta a un control sobre la materia misma, un control que recuerda al poder creador descrito en el Génesis. Algo similar ocurre con la transformación del agua en vino en las bodas de Caná. Este fue su primer milagro público, y aunque puede parecer un acto sencillo, tiene un simbolismo extraordinario. El agua, utilizada para la purificación ritual, se convierte en vino, una bebida que en la tradición bíblica representa alegría y plenitud. Jesús no solo resuelve un problema práctico, señala una transformación espiritual más profunda.
Aquí vemos un mensaje claro: en su presencia, lo común se convierte en extraordinario, y lo antiguo se renueva con vida nueva. Luego está la resurrección de Lázaro, un momento que no solo desafía la lógica, sino que confronta directamente el poder de la muerte. Cuando Jesús dice, «Yo soy la resurrección y la vida», no lo hace como una declaración abstracta. Lo demuestra al devolverle la vida a alguien que llevaba 4 días muerto. En la cultura judía, ese periodo de tiempo era significativo, porque se creía que el alma ya había abandonado completamente el cuerpo. Jesús actúa en un contexto donde la muerte era vista como definitiva, y sin embargo, su orden, Lázaro, sal fuera, transforma lo imposible en realidad. Lo interesante es cómo estos eventos están cargados de intención. Jesús no realiza milagros por espectáculo o para ganar popularidad. De hecho, a menudo pide a las personas que no hablen de lo que han presenciado. Esto sugiere que su propósito no era simplemente asombrar, sino revelar verdades más profundas sobre quién era y cuál era su misión. Cada milagro parece responder a una necesidad humana específica: hambre, enfermedad, desesperación, muerte. Pero, al mismo tiempo, apunta a algo más elevado. Cuando Jesús sana a los ciegos, no solo les devuelve la vista física, también les permite ver una nueva realidad espiritual. Cuando calma la tormenta, no solo protege a sus discípulos del peligro, les muestra que su poder trasciende incluso las fuerzas más caóticas de la naturaleza. Estas acciones nos invitan a reflexionar: ¿podría un simple hombre realizar tales actos? ¿O son estas señales de que Jesús encarnaba una realidad más allá de lo humano? Las palabras que cambiaron el mundo. Las palabras de Jesús no eran solo frases bien construidas o discursos conmovedores. Cada enseñanza que salía de su boca parecía cargar una autoridad que desafiaba la lógica humana y las tradiciones religiosas de su tiempo. Para entender quién era Jesús, es imprescindible analizar lo que dijo sobre sí mismo y sobre el reino de Dios, porque sus palabras son tanto una revelación como un desafío. Uno de los aspectos más impactantes de su enseñanza es cómo se presentaba como la fuente de la verdad. En una época en que los rabinos citaban constantemente la ley y los profetas como autoridad suprema, Jesús hablaba de una manera radicalmente distinta: «Habéis oído que se dijo, pero yo os digo». Esta frase, repetida en el Sermón del Monte, es una declaración de autoridad que trasciende la de los escribas y fariseos. Jesús no solo interpreta la ley, la redefine desde su propia perspectiva, sugiriendo que él tiene una comprensión más profunda y definitiva de la voluntad de Dios. Pensemos en una de sus declaraciones más asombrosas: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Esta afirmación no deja espacio para interpretaciones tibias. No se presenta como un maestro entre muchos ni como un profeta que apunta a Dios. Se posiciona como el único medio de acceso a la comunión con el Padre. En esta frase, encontramos una declaración de exclusividad que sería impensable para cualquier líder religioso que no tuviera una conexión única con lo divino. Otra de sus declaraciones claves se encuentra en Juan capítulo 8 versículo 58, cuando dice: «Antes que Abraham fuese, yo soy». Esta expresión no es solo extraña gramaticalmente, es una afirmación directa de divinidad. En el contexto judío, la frase «yo soy» evocaba el nombre sagrado de Dios revelado a Moisés en la zarza ardiente: «Yo soy el que soy». Al usar estas palabras, Jesús no solo conecta su existencia con la eternidad, también se identifica con el mismo Dios de Israel. No podemos ignorar cómo sus palabras también dividían a quienes lo escuchaban. Algunos quedaban maravillados, mientras que otros lo acusaban de blasfemia. Por ejemplo, cuando Jesús perdonó los pecados del paralítico antes de sanarlo, los líderes religiosos se escandalizaron. Según la tradición judía, solo Dios tenía la autoridad para perdonar pecados. Pero Jesús no retrocedió ante sus críticas, en cambio, reafirmó su autoridad divina al realizar un milagro visible que confirmaba sus palabras. Las parábolas que contó son otro aspecto fascinante de su enseñanza. Historias como la del hijo pródigo, el buen samaritano y la oveja perdida revelan verdades profundas sobre el carácter de Dios y el propósito del reino de los cielos.
Lo notable es que estas historias no se limitan a la moralidad superficial. Cada una está diseñada para provocar una reflexión más profunda sobre temas como el perdón, la compasión y la redención. En sus parábolas, encontramos un mensaje que no solo desafía a los individuos, sino que también confronta sistemas enteros de creencias y comportamientos. Al escuchar sus palabras, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué clase de hombre habla con esta claridad, esta autoridad y esta valentía? Jesús no se limitó a enseñar, habló como alguien que conocía íntimamente el corazón de Dios y el destino de la humanidad. Su mensaje sigue resonando, porque no es solo un conjunto de ideas, es una invitación a una nueva forma de vida. ¿Qué impulsa a alguien a hablar con tal certeza? Solo alguien que conoce el origen y el destino del universo podría decir, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La muerte que cambió la historia. Entre todas las acciones y palabras de Jesús, su muerte se erige como el momento más trascendental de su vida. En un nivel superficial, podría parecer el trágico final de un maestro carismático, pero el Nuevo Testamento la presenta como algo completamente distinto, un acto deliberado, cargado de significado cósmico y espiritual. Para entender si Jesús era más que un hombre, debemos examinar lo que ocurrió en ese momento crucial y lo que él mismo dijo sobre su sacrificio. Desde el principio de su ministerio, Jesús hablaba de su muerte como algo inevitable y necesario. En varias ocasiones, les dijo a sus discípulos que sería entregado, crucificado y resucitaría al tercer día. Estas predicciones no eran meras advertencias de los peligros de su misión, eran declaraciones de propósito. En Marcos capítulo 10 versículo 45, lo explica claramente, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Con esta frase, Jesús no solo acepta su destino, sino que lo enmarca como un sacrificio que trasciende cualquier comprensión humana. La crucifixión misma está rodeada de eventos extraordinarios que resaltan su importancia. Desde el punto de vista histórico, la crucifixión era una de las formas más crueles y humillantes de ejecución. Era reservada para criminales y enemigos del Estado, diseñada para infligir el máximo dolor físico y psicológico. Sin embargo, Jesús enfrenta esta muerte no como una víctima impotente, sino con una calma y determinación que desconciertan incluso a quienes lo rodean. Uno de los momentos más impactantes ocurre mientras está colgado en la cruz. En lugar de maldecir a sus verdugos o pedir justicia, Jesús dice, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Estas palabras revelan algo que va más allá de lo humano, una compasión y una gracia que desafían la lógica. En el sufrimiento extremo, muestra un amor que no puede ser explicado simplemente como el de un hombre bueno. Los evangelios también registran señales extraordinarias que acompañaron su muerte. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, simbolizando que la separación entre Dios y la humanidad había sido eliminada. Hubo un terremoto, y muchos testigos relatan que incluso los soldados romanos que lo custodiaban exclamaron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Estos eventos no son detalles menores, están cargados de un simbolismo que apunta a una transformación cósmica. Pero quizás lo más revelador es cómo Jesús describió su muerte antes de que ocurriera. En Juan capítulo 10 versículo 18, dice, «Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, y tengo autoridad para volver a tomarla». Estas palabras no solo desafían la idea de que su crucifixión fue un accidente o una derrota, la presentan como un acto de soberanía. Jesús no fue llevado a la cruz por fuerzas fuera de su control, fue porque él mismo eligió hacerlo. Para muchos, este concepto es difícil de aceptar. ¿Cómo puede la muerte de un hombre cambiar algo más allá de su propia vida? Pero en la narrativa del Nuevo Testamento, la cruz no es solo un instrumento de muerte, es un altar donde se realiza el sacrificio definitivo. Según las Escrituras, Jesús no solo cargó con su sufrimiento, sino con el peso del pecado de toda la humanidad. Este acto no tiene precedentes. No es algo que un profeta o maestro haría, porque va más allá de las enseñanzas morales o la reforma social. Es un acto que redefine la relación entre Dios y la humanidad.
Y aquí surge la pregunta que no podemos ignorar: ¿quién era este hombre que, con su muerte, declaró haber logrado lo que ningún otro había intentado? ¿Podría alguien más que Dios mismo llevar a cabo algo tan monumental? La resurrección, evidencia de lo sobrenatural. Si la muerte de Jesús fue impactante, su resurrección lo cambia todo. Este evento es el núcleo del cristianismo, el punto donde las preguntas sobre quién era Jesús encuentran una respuesta imposible de ignorar. Ningún otro momento en su vida desafía tanto las leyes de la naturaleza y la comprensión humana. Examinar la resurrección no es solo mirar un milagro más, es analizar el fundamento sobre el cual se construye la fe en que Jesús era más que un hombre. El relato comienza con un sepulcro vacío. Los evangelios describen cómo varias mujeres, entre ellas María Magdalena, llegaron al amanecer del tercer día para embalsamar su cuerpo. Sin embargo, encontraron la piedra removida y el sepulcro vacío. Este descubrimiento no fue recibido con alegría inmediata, sino con asombro y temor. En un principio, pensaron que alguien había robado el cuerpo. Pero entonces, algo extraordinario ocurrió: se les apareció un ángel que declaró: «No está aquí, ha resucitado». Este anuncio marca el inicio de algo que ningún otro líder religioso o figura histórica puede reclamar: una victoria definitiva sobre la muerte. La resurrección no es presentada como un mito o una metáfora, sino como un evento literal, con múltiples testigos que afirman haber visto al Jesús resucitado. Esto incluye a los apóstoles, que lo vieron comer, caminar y hablar con ellos, incluso permitiendo que Tomás tocara sus heridas para disipar cualquier duda. Lo interesante es cómo estos testimonios transformaron a sus seguidores. Antes de la resurrección, los discípulos estaban llenos de miedo, escondidos y desilusionados. Habían visto a su maestro crucificado, y para ellos, todo parecía perdido. Pero después de encontrarse con el Jesús resucitado, se convirtieron en testigos audaces, dispuestos a enfrentar persecuciones e incluso la muerte para proclamar lo que habían visto. Este cambio radical en su comportamiento es una de las pruebas más convincentes de que algo extraordinario ocurrió. El apóstol Pablo, escribiendo solo unas décadas después de los eventos, menciona que Jesús apareció a más de 500 personas a la vez, muchas de las cuales aún vivían en ese momento. Si esto fuera un invento, habría sido fácilmente refutado por los contemporáneos. Sin embargo, la resurrección se convirtió en el motor de un movimiento que creció exponencialmente, a pesar de la oposición feroz del Imperio Romano y las autoridades religiosas judías. Pero más allá de los testimonios, la resurrección tiene un significado teológico profundo. En las palabras de Pablo: «Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana». Esto subraya que el cristianismo no es simplemente un sistema de ética o una filosofía de vida, es una proclamación de que la muerte ha sido derrotada y la vida eterna es posible. La resurrección confirma que Jesús no solo murió por los pecados de la humanidad, sino que su sacrificio fue aceptado por Dios, sellando una nueva alianza entre el cielo y la tierra. Además, la resurrección no solo mira al pasado, apunta al futuro. Jesús se presenta como las primicias de los que durmieron, el primero de muchos que experimentarán la vida eterna. En este acto, no solo demuestra su identidad divina, sino que también ofrece esperanza a toda la humanidad. La pregunta entonces no es solo si creemos que la resurrección ocurrió, sino qué significa si realmente ocurrió. ¿Podría alguien ordinario romper las cadenas de la muerte? ¿O este evento confirma que Jesús era, como él mismo declaró, el Hijo de Dios con poder sobre la vida y la muerte? Cada detalle de este evento nos desafía a reconsiderar nuestras suposiciones sobre lo que es posible y sobre quién era realmente Jesús. Los títulos de Jesús y su significado profundo. A lo largo de los evangelios, Jesús es llamado por una serie de títulos que no solo describen su carácter, sino que también revelan aspectos esenciales de su identidad y misión. Estos nombres y designaciones no son casuales, cada uno está cargado de un simbolismo que conecta a Jesús con las profecías del Antiguo Testamento y con las expectativas de salvación. Para comprender si era más que un hombre, debemos analizar lo que estos títulos significan y cómo los utilizó. Uno de los títulos más frecuentes es Hijo del Hombre.
Este puede parecer un término sencillo, pero en el contexto bíblico, tiene un peso significativo. En los libros proféticos, especialmente en Daniel capítulo 7 versículos del 13 al 14, el Hijo del Hombre es una figura celestial a quien se le otorga dominio, gloria y un reino eterno. Al usar este título, Jesús no solo se identifica con la humanidad, también se posiciona como el cumplimiento de esta visión profética. Cada vez que habla de sí mismo como el Hijo del Hombre, lo hace en un contexto que mezcla su sufrimiento humano con su exaltación divina, como si ambos aspectos fueran inseparables. Otro título fundamental es Hijo de Dios. Este término era utilizado en el Antiguo Testamento para referirse a los reyes de Israel, pero en los Evangelios adquiere un significado completamente nuevo. Cuando Jesús es llamado Hijo de Dios, no se trata simplemente de una relación figurativa, es una declaración de su naturaleza única. En su bautismo y en la transfiguración, una voz desde el cielo proclama: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Estas palabras no solo afirman su identidad divina, sino que también lo separan de cualquier otro profeta o líder espiritual. El título Mesías o Cristo también es clave. En hebreo, Mesías significa ungido, y en la tradición judía, se esperaba que esta figura trajera liberación y restauración al pueblo de Israel. Sin embargo, Jesús redefine lo que significa ser el Mesías. En lugar de ser un líder político o militar, se presenta como el Mesías sufriente, aquel que rescatará no solo a Israel, sino al mundo entero, a través de su muerte y resurrección. Este cambio de paradigma confundió a muchos en su tiempo, pero también amplió el alcance de la promesa mesiánica. El Evangelio de Juan nos presenta otro conjunto de títulos profundos: Jesús es el Verbo, o la Palabra, la Luz del Mundo y el Buen Pastor. Cada uno de estos nombres revela una faceta distinta de su misión. Como el Verbo, Jesús es la expresión viva de Dios, el medio por el cual el universo fue creado y el mensaje encarnado de redención. Como la luz del mundo, trae claridad, esperanza y dirección a una humanidad que vive en tinieblas. Y como el buen pastor, muestra un cuidado personal y sacrificial por sus seguidores, dispuesto incluso a dar su vida por las ovejas. Encontramos títulos que trascienden toda comparación humana: el Alfa y la Omega, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Estos nombres, que aparecen en el libro de Apocalipsis, subrayan su eternidad, soberanía y autoridad universal. No son títulos que puedan aplicarse a un simple hombre, por muy sabio o bondadoso que sea. Cada uno de estos títulos no solo describe lo que Jesús hizo, sino también quién es en su esencia. No son adornos o metáforas vacías, son declaraciones de una identidad que desafía toda categoría humana. Si Jesús realmente es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Mesías y el Rey de Reyes, entonces no podemos limitarlo a ser solo un maestro o un líder religioso. Estas palabras nos invitan a mirar más allá de lo visible y a preguntarnos: ¿qué significa que alguien lleve todos estos títulos y los encarne con tal poder y propósito? Los milagros y su significado más profundo. Los milagros realizados por Jesús son una de las características más distintivas de su ministerio. Estos actos no fueron simplemente manifestaciones de poder, sino señales intencionales que apuntaban a una verdad más grande sobre su identidad y propósito. Para entender si Jesús era más que un hombre, debemos explorar el significado de estos milagros y cómo transformaron la vida de quienes los presenciaron. Desde convertir agua en vino en las bodas de Caná hasta resucitar a Lázaro, los evangelios registran más de 30 milagros realizados por Jesús, cada uno con un propósito específico. Uno de los aspectos más notables es cómo estos actos desafían las leyes de la naturaleza, mostrando dominio sobre la creación misma. Por ejemplo, cuando calma la tormenta en el mar de Galilea con solo una palabra, sus discípulos se preguntan: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Esta pregunta refleja la impresión abrumadora de que Jesús no es simplemente un maestro sabio, sino alguien con una autoridad que trasciende lo humano. Sin embargo, los milagros no eran solo demostraciones de poder. Estaban profundamente conectados con el mensaje que Jesús predicaba. En muchas ocasiones, antes o después de realizar un milagro, proclamaba que el reino de Dios estaba cerca.
Cada milagro era una muestra tangible de ese reino, un lugar donde el sufrimiento, la enfermedad y la muerte no tienen la última palabra. En la curación de los enfermos, la liberación de los oprimidos por demonios y la alimentación de multitudes, Jesús estaba anunciando que el reino de Dios había irrumpido en el mundo de una manera nueva y poderosa. El contexto de los milagros también es crucial. Jesús no buscaba simplemente impresionar a las multitudes. De hecho, en varias ocasiones, pidió a quienes habían sido sanados que no hablaran de lo ocurrido. Esto sugiere que sus milagros no eran un medio para ganar popularidad, sino una forma de revelar verdades profundas a quienes estaban listos para entenderlas. Cuando sanó al paralítico en Capernaum, no solo le dijo, levántate y anda, sino primero, tus pecados te son perdonados. Este acto enfureció a los líderes religiosos, porque implicaba que Jesús tenía autoridad divina para perdonar pecados, algo que ningún hombre podía reclamar legítimamente. Los milagros también revelan el carácter de Jesús. En ellos, vemos una combinación única de compasión y poder. Cuando alimenta a 5.000 personas con unos pocos panes y peces, no solo demuestra su capacidad para multiplicar recursos, también muestra su preocupación por las necesidades físicas de la multitud. Cuando resucita al hijo de la viuda de Naín, no lo hace porque se lo pidieran, sino porque fue movido por la tristeza de la madre. Estos actos no son los de alguien que busca reconocimiento personal, sino los de alguien profundamente comprometido con el bienestar de los demás. La resurrección de Lázaro es quizás el milagro más impactante antes de su propia resurrección. No solo porque desafía el poder final de la muerte, sino por lo que dice sobre Jesús. Antes de llamar a Lázaro fuera de la tumba, declara, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este milagro no es solo una muestra de poder, es una proclamación de que Jesús mismo es la fuente de vida eterna. Los milagros también dividen a las personas. Mientras muchos se maravillaban y creían en él, otros lo acusaban de blasfemia o incluso de usar poderes demoníacos. Esta polarización refleja que los milagros no eran simplemente eventos extraordinarios, sino confrontaciones directas con las creencias y expectativas de su tiempo. Cada milagro nos invita a considerar qué clase de persona puede hacer estas cosas. ¿Son solo hazañas de un hombre carismático o señales de alguien que opera con la autoridad del Creador del universo? Al reflexionar sobre ellos, vemos que los milagros de Jesús no solo transformaron vidas individuales, también dejaron una marca imborrable en la historia y el corazón de la humanidad. El impacto duradero de Jesús en la historia y la humanidad. El legado de Jesús no se limita a los eventos narrados en los evangelios, se extiende a lo largo de los siglos, marcando la historia, la cultura y el corazón humano de una manera única. Si era simplemente un hombre, ¿cómo explicar la magnitud de su influencia, incluso miles de años después de su vida terrenal? Este impacto, más que cualquier otra cosa, nos invita a reflexionar sobre su verdadera identidad. Comencemos con el efecto inmediato de su vida y mensaje. Jesús vivió en una pequeña región del Imperio Romano, rodeado de discípulos mayoritariamente humildes, sin poder político ni recursos económicos. Sin embargo, lo que comenzó como un movimiento pequeño en Galilea se convirtió en una fe global que trascendió culturas, idiomas y fronteras. Esta expansión no fue el resultado de conquistas militares ni imposiciones, sino del testimonio de hombres y mujeres transformados por su mensaje. Algo extraordinario debió haber sucedido para que estas personas estuvieran dispuestas a enfrentar persecuciones y martirios, firmes en su convicción de que Jesús no solo había vivido y muerto, sino que había resucitado. En términos culturales, el impacto de Jesús es incalculable. Su enseñanza revolucionó la manera en que la humanidad entiende conceptos como el amor, el perdón y la dignidad humana. La idea de amar a los enemigos, perdonar sin límites y servir a los demás con humildad contradecía las normas sociales y políticas de su tiempo, pero se convirtieron en pilares fundamentales de muchas sociedades. A lo largo de los siglos, su mensaje inspiró movimientos de justicia social, abolición de la esclavitud, derechos humanos y cuidado de los pobres y marginados. El arte, la literatura y la música también reflejan la huella de Jesús.
Desde las primeras pinturas en las catacumbas hasta las grandes catedrales góticas, desde las composiciones de Bach hasta las obras contemporáneas, su vida y mensaje han sido una fuente inagotable de inspiración. No es solo que su figura haya sido representada, es que su historia resuena en el corazón humano como un recordatorio de esperanza y redención. Además, la influencia de Jesús se extiende al ámbito personal. A lo largo de la historia, millones de personas han encontrado en él una fuente de consuelo, dirección y transformación. Su mensaje no se limita a un contexto histórico o cultural, sigue hablando a la humanidad en su búsqueda de propósito y significado. Personas de todas las épocas han testificado cómo su encuentro con Jesús cambió sus vidas, llevándolos a reconciliarse con otros, superar adicciones o encontrar paz en medio de las dificultades. Pero el impacto de Jesús no solo se mide por lo que inspiró en otros, también se encuentra en las preguntas que plantea. Su vida y enseñanza obligan a cada individuo a confrontar temas profundos. ¿Qué significa la verdad? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué sucede después de la muerte? Sus palabras, yo soy el camino, la verdad y la vida, no dejan espacio para la neutralidad. Si Jesús era quien decía ser, entonces sus palabras tienen implicaciones eternas. Está la cuestión de la promesa futura. Jesús no solo habló del presente, también anunció un reino venidero, una restauración total del mundo. Para muchos, esta esperanza es una fuente de fortaleza en un mundo lleno de injusticias y sufrimiento. La visión de un mundo donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor no es solo una utopía, es una promesa vinculada a su identidad como el Salvador y Señor. La historia de Jesús no es simplemente la de un maestro sabio o un líder carismático. Es la historia de alguien cuya vida desafía todas las categorías humanas. Desde su nacimiento hasta su resurrección, desde sus enseñanzas hasta su impacto en la humanidad, todo en él apunta a algo más grande. Jesús no fue simplemente un hombre, fue el eje de un plan divino que sigue transformando el mundo. La pregunta, entonces, no es solo quién era Jesús, sino qué hacemos con lo que su vida significa. Su historia no termina en las páginas del Nuevo Testamento, sigue viva en cada persona que decide explorarla y responder a la invitación que ofrece. ¿Podría alguien más que un hombre haber dejado una marca tan profunda y eterna?